Sabe a mierda. Can I trust this man? Can I trust this woman? You? You make the children. I want to leave now. I want to go back to before. Muchas gracias por acompañarme una vez más en estas críticas de películas. Para los que siempre estáis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que vamos a hablar hoy, que toca hablar de Keeper, la nueva película de Osgood Perkins, que ya ha estrenado una cinta este año, la de The Monkey, una adaptación de una historia corta de Stephen King, que arrancaba muy bien esa película, tenéis review completa en el canal. Yo me divertía, entendía el humor, pero sí que es cierto que ni siquiera las actuaciones de Tatiana Maslany o Theo James conseguían salvar la película, que no hacía más que excederse en un humor cada vez más exagerado y que se perdía en sí misma. Muchos nos interesamos en la figura de Osgood Perkins, que por cierto hace de Norman Bates en Psicosis 2 o Psicosis 3, en una de estas secuelas que hubo. Él hacía del joven Norman Bates, una cosa bastante loca. Además, teniendo en cuenta que su apellido es Perkins, como Anthony Perkins, que a la hora de la edición he descubierto que son padre e hijo. Pero el interés recayó porque estrenó el año pasado la película de Longlegs. Y esa película, teniendo en cuenta que no es la mayor película de terror de los últimos años, sí que es cierto que desató mucho interés en el director por la visión que tenía, por la estética y por saber mantener muy bien el tono y el ritmo de una película de thriller, terror, misterio, mezclando Silencio de los corderos con tema fantástico. Y aquí en Keeper, que está escrita por Nick Lepar, que he visto y solo tiene acreditado en IMDb otra película, que es la de Dangerous Animals, que es la del tipo este que se lleva a los bañistas a mitad del océano y hay unos tiburones y les asesina con tiburones. Entonces, antes de ver la cinta, yo había oído cosas de críticos y demás de la mejor cinta de terror del año. Ya sabéis cómo van estas cosas. Perkins te va a romper el culo, es un absoluto visionario. Entonces, bueno, yo siempre rebajo un poco las expectativas cuando tenemos este tipo de absolutismos a nivel de críticas cinematográficas. Y también, conociendo la filmografía del director, de lo que he visto, es una cierta falla, ¿no? Es una moneda al aire y a veces pues funciona como Longlegs y a veces decepciona o exagera como en The Monkey, aunque hay cosas buenas en ambas películas. Y aquí seguimos la historia de Liz, que con su novio de un año, Malcolm, se van a una cabaña en el bosque, a la cabaña de la familia, pues a hacer un retiro y escapar un poco de la ciudad. Y como suele ocurrir en historias de cabañas en el bosque, la historia empieza a torcerse cuando sucesos bastante extraños empezarán a acechar particularmente al personaje de Liz. Ya os puedo adelantar que a mí la película me ha dejado bastante flojo. No voy a hacer spoilers porque obviamente en este tipo de películas hablar con spoilers es reventar la trama. Pero antes de comentar las cosas que no me han gustado, quiero comentar las que sí me han funcionado. Y en particular, la que siempre funciona, pero porque nunca decepciona, es Tatiana Maslany, de la que yo creo que todos estamos enamoradísimos. Yo la conocí en Orphan Black. Siempre me ha parecido una tremenda actriz que la gente no conoce demasiado. Lo que hacía en esa serie era acojonante. Interpretaba a más de 13 personajes. Entonces puedes ver el rango actoral de la mujer y siempre es fantástica cada vez que la veo. Porque, por ejemplo, aparecía en un pequeño personaje en la de The Monkey, que era como más cómico, muy exagerado, y aquí sin embargo es más contenido en un tono absolutamente de terror. O sea, el contraste de tonos es absoluto entre The Monkey y Keeper, y sin duda en cada escena que está pues la llena. Es el gran reclamo de la cinta. Rosie Sutherland, que hace de Malcolm, de su pareja, no es que esté mal, está bien y tiene una personalidad bastante curiosa de cara a los sucesos que ocurren en la cinta, pero es que Tatiana se lo come con patatas. Y después quiero destacar el trabajo de fotografía. Jeremy Cox de nuevo trabaja con el director, ya lo hizo en The Monkey y en Longlegs. Creo que en Longlegs y en esta cinta es donde más destaca. Y aquí particularmente me gusta cómo el director de fotografía coge a estos personajes y les encierra en el plano utilizando elementos del decorado, ¿no? Ya sean paredes, ya sean ventanas, ya sea incluso el propio encuadre. Pues es algo muy curioso, ¿no? Si hablamos de la regla de los tercios y estamos hablando de los tercios horizontales de la pantalla, a los personajes, en vez de poner la línea de los ojos donde tendría que ir supuestamente, siempre les mantiene un poco más abajo, o en muchas escenas les mantiene un poco más abajo, lo que deja un campo abierto muy grande en la parte superior
que da una sensación no de claustrofobia, pero sí de empequeñecimiento de los personajes y del que puede ocurrir, que puede aparecer algo en cualquier momento por esos espacios. Entonces, se trabaja muy bien esa incomodidad, particularmente aprovechando el espacio de la cabaña, que es una cabaña que la verdad es que yo la vi y dije, joder, menos puta cabaña en el bosque, que piensas que van a encontrar algo extraño y la cabaña está de putísima madre. Que también ya lo hizo un poco en Longlegs. Recordemos que el personaje de esta agente del FBI tenía una casa en el campo que era increíble. Entonces no jugamos tanto con casa vieja, sino con una casa moderna, pero el inquietante de saber que hay algo por ahí pululando. Entonces ahí de nuevo, tanto el director como el director de fotografía trabajan muy bien esa tensión. ¿Qué pasa? Que a medida que va avanzando la película y se van generando esas incomodidades, también con el tema de una tarta, también con otras cosas que van apareciendo, personajes que de repente llaman a la puerta, lo típico, a mí se me ha hecho muy tediosa, se me ha hecho una película lenta y estaba concentrado, ¿eh? No es que lo típico que estás mirando el móvil, sino que realmente estás ahí dentro y no me terminaba de conectar, no terminaba de enganchar. Y la cuestión es que después el tema del que habla, sin entrar en spoilers, es un tema muy visto, es un tema que incluso a mí me recordaba un poco al Men de Alex Garland, en algunos elementos estéticos, pero sobre todo a nivel de narrativa, a nivel de trasfondo, a nivel de lo que quiere contar. Y sinceramente, teniendo en cuenta que a mí Men tampoco me flipó y sí que a gente que le gustó muchísimo, Inés, si estás viendo esto, sí que te encanta esa peli. A mí Men me gustó por el hecho de que tenía unos visuales muy interesantes y me parecía original, aunque creo que se excedía un poco. Y esta cinta a mí me parece que se queda un poco en la superficie, tener en cuenta que tenemos ejemplos muy similares, mucho mejor trabajados. Y se trabaja un poco el tema de la metáfora de dinámicas de parejas, ya sabemos, del tema del control, del tema de los juegos de rol, me tiene un poco de elementos extraños, ¿vale? Que no quiero comentar más. Entonces, si tienes que ver una película este 19 de diciembre, que es cuando se estrena en salas de cine aquí en España, os diría que os veáis Keeper. Si sois fans del director y os gusta el terror y queréis tener una sesión un poco más inquietante, y sinceramente este fin de semana creo que hay estrenos bastante más potentes, pero si busquáis de terror, pues ahí la tenéis. Para mí ha sido una pequeña decepción. Creo que la pondría más o menos al mismo nivel que The Monkey y es por ello que la voy a puntuar con un... I want to go back to before. Lo siento mucho sobre todo por Tatiana Maslany, porque es una actriz que ahora mismo ya se ha bajado del carro completamente de Marvel. ¿Os recordáis que era She-Hulk en el universo cinematográfico? Y que a lo mejor por ahí podía tener un poco más de proyección y aparecer en proyectos más potentes o por lo menos más comerciales, que también pueden ser de autor, pero por A por B ahora mismo ya no está dentro de ese universo, se lo han cargado y han dicho que no van a sacar ese personaje nunca más. Algunos estaréis contentos, otros como yo decepcionados, porque dentro de que la serie no me flipaba, ella me encanta y creo que podría tener mucho potencial y me da rabia porque esta película creo que tampoco va a ayudarla mucho a que su carrera siga tirando para adelante. Cruzo todos los dedos para que los próximos proyectos que tengan sean más interesantes. Si veis la cinta, me encantará saber vuestra opinión sobre esta, sobre The Monkey, sobre Longlegs. Por cierto que siempre me equivoco y no sé por qué pienso en el director de Barbarian, Zach Cregger, cuando pienso en los Good Perkins, como que les confundo muchísimo. Recordáis que es el director de Barbarian y también el director de la película de terror de este año, la que todo el mundo le ha gustado más, que es Weapons, que yo la disfruté, tampoco me flipó, pero la disfruté bastante. Pero cualquier cosa me encantará debatir con vosotros en comentarios, así que os invito a que dejéis uno ahí abajo. Para los que siempre estéis ahí, miles de gracias. Y para los nuevos, espero que os guste de lo que hemos hablado hoy. Y si es así, os recomiendo que os suscribáis porque a mí me ayudaréis muchísimo y vosotros estaréis atentos a próximas novedades. Como siempre, miles de gracias y nos vemos en el próximo.